¿Alguna vez te has sentido tan cansado que hasta orar te parece difícil? ¿Alguna vez has sentido que nadie entiende lo que estás pasando, ni siquiera tú? Bueno, hoy no es casualidad que estés aquí. Dios vio tu silencio, tus noches de insomnio, tus intentos de ser fuerte cuando todo se desmoronaba por dentro. Y ahora solo te pide un minuto de tu tiempo. Eso es todo, porque este minuto podría ser el punto de inflexión. Podría ser el momento en que el cielo entre en tu caos y empiece a reorganizarlo todo. Este es un mensaje urgente, no porque Dios tenga prisa, sino porque ya no puedes seguir viviendo con este peso en el alma. Ha llegado el momento de aligerar la carga, de redescubrir tu fuerza, de recordar que aún hay propósito, incluso en tu dolor más oculto. No estás solo. Hay una cura para este cansancio. Hay una respuesta para esta espera. Hay consuelo para este dolor. Y lo más hermoso, todo puede empezar ahora, con tan solo un minuto de verdad entre tú y Dios. Pero nadie notó el peso que llevas. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que solo querías desaparecer un instante, respirar, llorar en silencio y fingir que todo estaba bien, solo para que nadie notara lo que sucede dentro de ti? Pues sí. Quizás es justo en este momento que Dios te llama, y no es con gritos ni truenos. Te susurra algo que puede cambiarlo todo. Solo quiero un minuto de tu tiempo. Un minuto, 60 segundos. ¿Qué representa eso frente a toda una vida? Y sin embargo es todo lo que te pide ahora mismo. Quizás pienses que este video te llegó por casualidad, pero ¿es realmente cierto? Quizás no. Quizás este sea precisamente el momento en que el cielo se inclinó ante ti, porque algo está sucediendo en el mundo espiritual y tú eres parte de ello. Dios no te llama a algo pesado, difícil o complicado. Solo te pide un momento de atención, un respiro de fe, una mirada sincera, una escucha que nace del corazón. ¿Alguna vez has pasado por esa fase en la que todo parece detenerse? Cuando parece que tus oraciones se desvanecen y nadie te escucha allá arriba. Cuando incluso piensas que Dios te ha olvidado o que tiene cosas más importantes que hacer que cuidarte. Si es así, entonces este minuto que Él te pide ahora mismo es aún más urgente. No es casualidad, no es un algoritmo, es un propósito. Este mensaje es una advertencia celestial. No saldrás de esta etapa igual que entraste. Y no porque las cosas se resuelvan por arte de magia, sino porque Dios ya ha comenzado a cambiarte por dentro. Y ahora solo necesita que te detengas un momento y escuches. Escucha con el alma, no solo con los oídos. Quizás tu vida se ha convertido en una serie de tareas, presiones, responsabilidades, y sientes que pierdes tu esencia en medio de todo. Y aún así, sigues adelante sin parar. Pero Dios interrumpe ese ciclo hoy. Te dice, por favor escúchame, solo un minuto. Eso es todo. Y en ese minuto, quiere recordarte quién eres. Recordarte que no te han olvidado. Hay algo más profundo en lo que estás trabajando ahora mismo, aunque no puedas verlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. A veces, las respuestas que hemos buscado durante años llegan en un simple momento de entrega. Y esa entrega podría estar ocurriendo ahora mismo. Es aquí, en este preciso instante, entre tu silencio y la voz de Dios, que comienza un punto de inflexión. Puede que aún no sientas nada, pero algo se está desvelando en lo invisible. Y Él quiere que sigas escuchando, porque aún hay más, mucho más de lo que tus ojos pueden ver ahora mismo. Y quizá lo que sucede ahora mismo en tu corazón ni siquiera tiene nombre. Es solo una mezcla de emociones, una opresión en el pecho, ganas de llorar sin entender por qué. Pero, en el fondo, sientes que este mensaje fue escrito para ti, que este momento con Dios ya ha empezado a hacer algo diferente en ti. Y si en algún momento de estas palabras te identificaste con algo, sí, algo realmente te conmovió, comenta abajo. Escribe con sinceridad. Puede ser una frase sencilla como estoy viviendo esto, o incluso una breve oración. A veces,
lo que escribes puede ser justo lo que alguien más necesita leer para no rendirse. Este espacio no es solo un canal, es un lugar de encuentro, de fe, de consuelo, de nuevos comienzos. Y mira, si este tema te conmueve, si te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. Esto demuestra el valor de este mensaje y ayuda a que llegue a otras personas que, como tú, necesitan un momento con Dios. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, si quieres acompañarnos siguiendo palabras que edifican, sanan y conectan el corazón con el cielo, suscríbete al canal aquí. Tu presencia aquí realmente marca la diferencia. Tu participación es lo que mantiene vivo este mensaje, viajando por todo el mundo, llegando a personas que quizás estén en el momento más difícil de su camino ahora mismo. Así que comenta, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque Dios aún no ha terminado de hablar. Lo que sigue podría ser justo la respuesta que no sabías que buscabas. Es curioso cómo hay momentos en los que aprendemos a sonreír por fuera y callar por dentro. Esos días en los que te miras al espejo, ajustas tu postura, respiras hondo, pero por dentro gritas pidiendo ayuda y nadie lo ve, porque aprendiste a ocultarlo, a ser fuerte, a no molestar a nadie, a seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti te dice que pares. ¿Has experimentado esto alguna vez? Ese tipo de dolor que no tienes el valor de contarle a nadie, porque parece demasiado pequeño para tomarlo en serio, pero demasiado grande para ignorarlo. Hay momentos en que te escondes incluso de ti mismo. Evitas pensar, evitas sentir, evitas recordar. Intentas ocupar tu mente con cualquier cosa para no enfrentar el vacío que permanece en tu interior, porque a veces lo que duele no es lo que pasó, sino lo que quedó atrás. La ausencia, el silencio, la ruptura. Y en esa escena íntima que nadie ve, Dios estaba allí, no como un observador distante, sino como alguien que se inclinó, que se acercó, que vio lo que intentabas ocultar incluso de ti mismo, mientras contenías las lágrimas en la ducha, mientras te tragabas la angustia en medio de la noche, mientras fingías que todo estaba bien en medio de la reunión. Él te observaba. Dios vio ese momento en que pensaste, ya no aguanto más, y Él no permaneció indiferente, no apartó la mirada, juzgó por pensar así. Al contrario, fue allí, en ese preciso instante, que Él comenzó a escribir la respuesta que tanto necesitas. Quizás te hayas sentido solo, pero había un movimiento en lo invisible. Había una presencia silenciosa que te rodeaba, porque Dios no solo actúa cuando somos fuertes, alabando o con una fe desbordante. Actúa, quizás aún más, cuando nuestra alma está agotada. Cuando solo nos queda un suspiro de cansancio. Es en estos entretelones del dolor donde Él obra con más fuerza. Y lo más curioso es que cuanto más intentamos ocultar las heridas, más se acerca Él a ellas. No necesitas una gran fe, ni palabras bonitas, ni actitudes perfectas para llamar la atención del cielo. Solo necesitas ser sincero, tal como eres, desde el lugar donde caíste, con las dudas que te rodean y el caos que sientes. Porque a Dios no le importa la apariencia. Él mira el corazón, la intención, la esencia que estaba oculta bajo tanto miedo y presión. Es en este punto del camino que muchos se dan por vencidos, creyéndose invisibles. Pero precisamente allí, donde nadie más parece notarlo, es donde Dios comienza a obrar los cambios más profundos. Él toca lo que nadie más ve. Sana lo que aún no comprendes del todo. Limpia las partes que creías que nunca serían restauradas. Y lo hace en silencio, sin fanfarrias, sin exigencias, solo con amor y precisión. Puede que no hayas sentido nada hasta ahora, pero el impacto de esta visita divina no depende de tus emociones. Depende de la que se te revela. Porque Dios actúa donde hay entrega, no donde hay espectáculo. Y cuando te entregas, incluso sin comprender, Él comienza a construir algo nuevo dentro de tu caos. Y a veces, lo nuevo aún no tiene la forma de una bendición, tiene la forma de incomodidad, exposición, fragilidad.
pero ahí es donde la transformación comienza a germinar. Cada lágrima que derramaste en secreto no fue en vano. Regaron territorios dentro de ti que habían estado secos por mucho tiempo. Y ahora, en silencio, algo está brotando. Puede que aún sea pequeño, casi imperceptible, pero ya está naciendo, y el cielo lo celebra, porque lo que brota en secreto madura con raíces más profundas. Es discreto, pero firme. Es sutil, pero constante. No es casualidad que estés aquí ahora. Esta conversación no es solo un video más. Es un encuentro programado entre tú y aquel que nunca te abandonó del todo. Quizás hoy no necesites respuestas. Solo necesitas que te recuerden que Dios te está viendo. La mirada de Dios sobre ti no es un juicio, es un cuidado, un celo, una presencia que permaneció ahí, incluso cuando todo lo demás se había ido. No estás demasiado roto para ser restaurado. Estás siendo reconstruido en silencio. Y este proceso, aunque no lo entiendas ahora, te llevará a un punto donde mirarás atrás y dirás: fue allí, en ese momento oscuro, que Dios realmente me encontró. Si algo en tu interior sintió esta verdad, si te identificaste con este momento secreto, escribe la palabra "me vio" en los comentarios. Puede parecer simple, pero a veces una sola frase tiene el poder de abrir puertas espirituales que han estado cerradas por demasiado tiempo. Ahora, mira lo que se está revelando. Es curioso cómo el silencio de Dios a veces puede parecer más doloroso que la ausencia de alguien. Oramos, esperamos, buscamos, pedimos, y el cielo parece silencioso. El alma empieza a dudar. ¿Me escuchó? ¿Aún se preocupa por mí? ¿Ve todo lo que estoy pasando? Parece distancia, es en realidad una presencia disfrazada. El silencio de Dios nunca ha sido señal de abandono. A menudo es la tierra donde planta las semillas más profundas. ¿Y sabes por qué? Porque mientras creías estar solo, Él observaba cada movimiento, cada pensamiento, cada suspiro que se escapaba sin hacer ruido. No fue por guardar silencio que dejó de actuar. Al contrario, permaneció en silencio para obrar donde tú no puedes alcanzar. Y ahora, en este preciso instante, decidió hablar, porque algo diferente está sucediendo. El viejo ciclo se está rompiendo y un nuevo tiempo se abre ante ti. Dios no llega tarde ni temprano. Habla en el momento preciso en que tu alma está lista para recibir lo que antes no tenía la estructura para soportar. Hay procesos que se deben vivir en silencio, no como castigo, sino como preparación, porque hay cosas que solo se construyen en secreto, solo florecen en secreto, y quizás hayas pasado por pérdidas, frustraciones, largas noches de ansiedad y días de profundo vacío, todo esto creyendo que nada tenía sentido, pero lo que viviste en silencio fue la base que Dios usó para construir una nueva mentalidad dentro de ti. Mientras el mundo te exigía resultados, Él te formaba. Mientras todos querían ver productividad, Él cultivaba la profundidad. Porque Dios no forma soldados en un escenario, los forma en el desierto. Prepara reyes en cuevas, fortalece profetas en la soledad, levanta líderes donde nadie los ve. Y tú, sin darte cuenta, estabas en ese lugar, un territorio donde todo parecía detenerse, pero donde el cielo obraba sin cesar. Este tiempo de silencio no fue un castigo, fue una estrategia. Él te libró de batallas que aún no comprenderías, te preservó de caminos que parecían buenos, pero que te llevarían a la destrucción. Y ahora te llama a una nueva posición, porque tu dolor no fue en vano. El llanto oculto no fue olvidado. La espera que parecía interminable, de hecho, estaba siendo cronometrada por los cielos. Y lo más poderoso es que cuando Dios decide hablar, no solo viene a consolar, viene a alinear, restaurar e impulsar. La voz que ahora resuena en ti no solo calma tu alma, sino que activa tu identidad. Porque mientras te preguntabas, ¿por qué no sucede nada?, Dios estaba sentando las bases para que, cuando sucediera, no solo lo recibieras, sino que lo sustentaras.
Se están revelando cosas ahora, verdades ocultas que se han mantenido ocultas, esperando madurar y ser reveladas, y no llegan en forma de... llegan como susurros en el espíritu, como claridad en medio de la confusión, como paz donde antes había miedo. Todo lo que parecía invisible ahora empieza a tomar forma, y lo que estaba bloqueado empieza poco a poco a moverse. No te han dejado atrás, no te han olvidado. Al contrario, has sido apartado. El tiempo que te parecía vacío, en realidad, estaba lleno de propósito. Dios te escondió no para castigarte, sino para protegerte, porque hay una unción formándose en ti que no puede desperdiciarse en prisas ni ansiedad. Y todo esto, aunque no lo hayas entendido hasta ahora, está a punto de cobrar sentido. El viaje que parecía no tener destino está a punto de concretarse. Lo que parecía aleatorio se revelará como una estrategia, y lo que antes era solo dolor, ahora se convertirá en una dirección. Dios no desperdicia temporadas, no juega con los sentimientos. Si tardó en hablar, es porque estaba preparando el escenario adecuado, en el momento oportuno, para que su palabra llegara completa, sin ruido, directamente a tu espíritu. Puede parecer que nada ha cambiado todavía, pero el impacto ya ha comenzado, y tu respuesta a esta presencia silenciosa determinará lo que florecerá a partir de ahora. No se trata de hacer más ni de esforzarte más. Se trata de confiar, de aceptar que, incluso cuando no lo entiendes, Él sigue siendo fiel. Incluso cuando no lo sientes, Él sigue siendo Dios. Si sientes que esta palabra encaja exactamente con lo que has estado experimentando, escribe en los comentarios: yo sé que Él no se ha olvidado de mí. A veces, una simple frase es todo lo que se necesita decir para sellar lo que el cielo ya ha comenzado a mover. Y ahora, se está liberando algo mucho más profundo. Es difícil encontrar un propósito en medio del dolor. Cuando estamos en medio del caos, todo parece confuso, fuera de lugar, e incluso respirar se convierte en un desafío. Los días pasan como si nos arrastraran, y en el alma se acumula un cansancio inexplicable. Se siente como si estuvieras atrapado en una fase interminable, un ciclo que se repite, que nos agobia, que nos cansa, que nos duele. Pero de lo que quizás aún no te hayas dado cuenta es que esta fase no es el final de tu historia, es parte de la construcción. Dios no escribe historias con atajos. Él construye capítulos enteros donde moldea la esencia, rompe el orgullo, limpia el exceso y prepara la estructura para algo mucho mayor. Y por muy largo que parezca, nunca pierde el tiempo. Lo usa para refinar, porque tiene bendiciones que solo pueden sostenerse en personas transformadas. Y la verdadera transformación duele, remueve lo más profundo, confronta mentiras que creías sobre ti mismo y quita lastres que ya estaban pegados a tu identidad. Lo que te está sucediendo ahora puede parecer un castigo, pero en realidad es un proceso de refinamiento. Dios está desgarrando lo que te frena del pasado, del miedo y la culpa, y abriendo espacio para una nueva versión de ti, una versión más limpia, ligera y fuerte. Y lo hace poco a poco, porque sabe que todo cambio verdadero requiere tiempo, silencio y confrontación. Esta fase aparentemente oscura es en realidad una incubadora de propósito. Es en la clandestinidad donde crecen las raíces. Es en el dolor donde se forja el carácter. Y es en el silencio donde madura la fe. Puede que aún no veas resultados, pero el cielo ya celebra tu resiliencia. Porque perseverar cuando todo a tu alrededor se derrumba es una forma de valentía que no todos eligen. Lo que sientes ahora no define lo que vendrá después. El dolor no es una sentencia, es un proceso. Y Dios es un maestro en transformar lugares desérticos en jardines de sanación. A veces, Él permite el desierto no para castigarte, sino para mostrarte que incluso en la sequedad, Él es capaz de hacer brotar algo nuevo. Lo que muere en tu interior puede, de hecho, estar siendo reemplazado por algo mucho más valioso. No fracasas por cansancio,
ni llegas tarde porque aún no hayas visto las promesas cumplidas. Te estás preparando. El horno calienta antes de moldear el oro. El alfarero presiona antes de dar forma a la vasija. Y el árbol solo crece con raíces que han tocado la tierra profundamente. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Estás echando raíces. Lo que se construye en tu interior no es pequeño. Por eso, la fase parece tan larga. Hay una verdad oculta en este dolor. Dios te separó no solo para restaurarte, sino para reubicarte. Y cuando te reubica, cambia de nivel. Te lleva a un lugar donde ya no necesitas mendigar migajas emocionales ni depender de la aprobación de nadie para sentirte completo. Porque lo que Él está construyendo en ti es estabilidad. Hay decisiones que tuviste que tomar con lágrimas en los ojos y que también requirieron valentía. Hay momentos en que quisiste retroceder, pero elegiste seguir adelante, aunque estabas destrozado, aunque no tenías fuerzas. Eso es progreso. Es este tipo de entrega la que cambia el trasfondo de tu historia. Porque Dios no obra en el escenario, trabaja en secreto. Y lo que Él está haciendo en la sombra tendrá un impacto mucho mayor del que imaginas. Y cuando este impacto llegue, no solo traerá respuestas, traerá claridad, traerá alivio, traerá discernimiento, y te darás cuenta de que cada detalle de esta fase tenía sentido, porque nada escapa a la mirada de quien sabe exactamente lo que hace. Dios no improvisa, Él detalla, Él calcula, Él construye con precisión, y si todavía duele, es porque todavía se está ajustando. No se trata de apresurarse, se trata de perseverar. Estás siendo moldeado no solo para vivir una bendición, sino para convertirte en alguien con autoridad espiritual. Alguien que ha pasado por el dolor, ha sido sanado y ahora trae sanación a otros. Algún día recordarás todo esto y comprenderás que esta etapa fue el punto de inflexión, que fue allí, en la noche oscura del alma, donde la luz de la verdad comenzó a amanecer. Habló. Si este dolor tiene un nombre en tu camino, escribe en los comentarios. Esta fase me está refinando. Tal vez esta frase por sí sola abra espacio para una nueva comprensión. Y cuando menos lo esperas, algo empieza a cambiar. No todos saben lo que has vivido. No todos conocen el peso que algunos recuerdos aún tienen en tu interior. A veces caminas, hablas, ríes, trabajas, pero en el fondo, una parte de ti aún carga con el eco de viejos dolores, marcas que permanecen, incluso después de que la tormenta haya pasado, cicatrices que nadie ve, pero que sientes cuando recuestas la cabeza en la almohada y el silencio de la noche te trae de vuelta todo lo que intentaste olvidar. Y ahí es donde entra en juego una de las verdades más difíciles y a la vez más liberadoras de comprender. Estas marcas tienen un significado. Durante mucho tiempo quizás hayas creído que todo esto era una pérdida, que los traumas, las decepciones, las luchas, los colapsos emocionales y espirituales solo dejaban vacío. Pero Dios no permite heridas sin propósito, no desperdicia el dolor. Lo que te hirió en aquel entonces ahora se usa como herramienta para la reconstrucción. Y lo que es más, te sirve de puente para acceder a partes de ti que estaban latentes. Es a través de las cicatrices que Él revela fuerza. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada vez que te traicionaron aquellos a quienes juraste lealtad, cada palabra que te hirió cuando solo necesitabas consuelo, todo esto le agregó algo a tu vida. No en el sentido de endurecerte, sino de prepararte, porque las cicatrices no son sinónimo de debilidad. Son la firma del superviviente, son el registro del camino recorrido, son la prueba de que, incluso cuando te hirieron, no te detuviste. Necesitas cambiar tu mentalidad. Lo que llamas fracaso pudo haber sido el empujón que te sacó de tu lugar de conformidad. Lo que llamaste pérdida pudo haber sido liberación. Y esa puerta que se cerró de golpe pudo haber sido en realidad Dios, arrancándote de un espacio que no apoyaba a la persona en la que te estás convirtiendo ahora. Y aunque el proceso fue doloroso,
Él siempre tuvo en mente no solo restaurarte, sino reconstruirte. Hay una verdad oculta que muchos solo descubren cuando ya han pasado por el valle. Es en el dolor donde nacen los mayores renacimientos. El trauma que hoy te parece una carga puede ser precisamente el punto de activación de tu propósito. Porque lo que te hizo sangrar ayer puede ser lo que sane a alguien mañana. Dios no desperdicia lo que te costó caro. Él transforma, Él recicla, Él usa. Quizás aún tengas preguntas que nadie ha respondido. Quizás aún tengas recuerdos que desencadenen reacciones involuntarias. Escuchas un nombre, hueles un olor, pasas por un lugar y todo vuelve a ti como si fuera ayer. Pero recuerda esto no es señal de debilidad, es señal de que aún estás en proceso. Y los procesos no son lineales, tienen altibajos, avances y pausas. Pero mientras respiras, obrando, Dios está, y mientras obra, le da un nuevo significado. No necesitas borrar el pasado para sanar. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es ver lo que te hirió y dejar de sangrar. Es recordar lo que pasó, pero sin perderte en lo que pasó. Es comprender que las cicatrices no están ahí para avergonzarte, sino para recordarte de dónde vienes y, sobre todo, quién te ayudó a salir de ahí. Porque lo que importa ahora ya no es lo que pasó, es lo que Dios hará con todo esto. Y créeme, Él hará algo. Bindemoni, hecho, ya ha comenzado. Cada pequeño cambio de mentalidad, cada nueva decisión, cada renuncia silenciosa, todo esto construye un nuevo camino. No estás volviendo al punto de partida, estás regresando más consciente, con equipaje, con resistencia, con profundidad. Y estas marcas ahora son parte de tu armadura. ¿Has notado alguna vez que algunas de las personas más sabias, empáticas y fuertes que conoces tienen historias difíciles que contar? No es casualidad, es una revelación. Son las caídas las que te enseñan a levantarte. Es el dolor el que te enseña a abrazar. Y son las cicatrices las que transforman a los simples supervivientes en mensajeros de esperanza. Estás en este proceso y este viaje, aunque a veces sea solitario, lo sigue de cerca aquel que conoce cada detalle de tu camino. Así que la próxima vez que te sientas avergonzado por lo que has vivido, recuerda, no hay nada en ti que Dios no pueda usar. Ninguna historia es demasiado pequeña, ningún error es demasiado grande, ninguna marca es demasiado fea para que Él no la transforme en un mensaje. Lo que para muchos es una cicatriz, para Él es una señal de propósito. Si esto te hizo sentido, si en algún momento de este proceso miraste tus marcas y sentiste que había algo más allá del dolor, escribe aquí en los comentarios: mis marcas tienen un propósito, porque a veces, con solo reconocer esto, comienza un nuevo ciclo dentro del alma. Y en el momento exacto en que se establece esta aceptación, algo profundo comienza a suceder. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que puede ocurrir en un solo minuto? 60 segundos. Parece poco tiempo, casi insignificante, en un mundo donde todo exige tanto, consume tanto y nos presiona tanto. Pero es precisamente en este breve lapso que Dios suele obrar de forma más intensa y transformadora, porque con Él, el tiempo no es una limitación, sino un escenario preparado para el milagro. Un minuto en su presencia no es solo un instante, es una interrupción en la lógica del mundo. Es una grieta en lo natural por la que lo sobrenatural entra sin pedir permiso. Hay cosas que llevamos años cargando, heridas que se han convertido en compañeras silenciosas, presiones emocionales que se han vuelto parte de nuestra rutina, cargas espirituales que pesan tanto que olvidamos lo que es vivir con ligereza. Y de repente, en medio de todo esto, Dios viene y dice: solo dame un minuto para tocarte, un minuto para susurrarte algo en el espíritu, minuto para mostrarte que lo que parecía inmutable en realidad solo esperaba el momento adecuado para disolverse. La mujer con el flujo de sangre vivió 12 años en dolor, exclusión, vergüenza y aislamiento.
12 años siendo vista como impura, enferma y rota. Ningún tratamiento funcionó, no quedaba esperanza, pero solo se necesitó un toque, un segundo de fe mezclado con desesperación y la certeza de que solo Él podía hacer lo que nadie más podía. Se acercó por detrás, entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús y en ese instante fue sanada. Un minuto de acción, un minuto de presencia y 12 años de sufrimiento terminaron allí, en esa misma hora. Otro ejemplo, el paralítico en el estanque de Betesda. Esperó durante años a que alguien lo sumergiera en las aguas turbulentas, creyendo que solo sanaría si alguien lo ayudaba. Pero Jesús llegó y con una sola palabra lo cambió todo. Ni siquiera necesitó el agua, ni siquiera necesitó la ayuda de otros. Un encuentro directo con la palabra viva fue suficiente para transformar toda una historia en un instante. Levántate, toma tu camilla y anda. Y anduvo. Estos momentos no estuvieron marcados por grandes ceremonias ni ambientes perfectos. Fueron encuentros sencillos, directos, intensos y efímeros, porque el cielo no necesita tiempo, necesita entrega. Cuando el corazón se abre de verdad, cuando el alma reconoce que solo Dios puede hacerlo, cuando el espíritu se inclina con humildad, el milagro entra, sin guión, sin preparación, simplemente entra. Y esa es la belleza de todo. El impacto de la presencia de Dios no depende de la duración, depende de la profundidad. Y lo que Él te ofrece ahora mismo no es una invitación a hacer más, a orar más, a esforzarte más. Es una invitación a detenerte, a escuchar, a permitir, incluso en un momento de silencio, que algo eterno suceda dentro de ti. Porque un minuto con Dios puede lograr lo que 10 años de esfuerzo no pueden. La verdad oculta es que muchos aún esperan grandes movimientos, grandes manifestaciones, grandes visiones, pero Dios a menudo obra en las pequeñas cosas, en un toque, en una mirada, en un suspiro, y es en estos detalles, a menudo ignorados, donde Él esconde preciosas revelaciones. El minuto que crees pequeño puede ser el punto de inflexión en tu vida, porque cuando su presencia entra, nada permanece igual. Y a veces solo necesita un sí, aunque sea un susurro, un grito, aunque sea sospechoso. El camino hasta aquí puede haber sido largo, difícil y lleno de obstáculos, pero Dios no espera a que resuelvas tu situación para poder actuar. Él quiere actuar en medio del caos, en medio del cansancio, en medio de la confusión, porque es allí, cuando no tienes a dónde ir, que te entregas por completo. Y es en esta entrega que el cielo desciende, que el tiempo se dobla, que comienza la transformación. Si a lo largo de tu vida alguna vez has tenido ese momento en el que todo cambió en cuestión de segundos, o si sientes que esto podría estar sucediendo ahora, escribe aquí en los comentarios, 1 minuto es suficiente. Porque a veces eso es todo lo que Él necesita para girar la llave de tu destino. Y es precisamente cuando ese minuto parece pasar desapercibido que todo empieza a alinearse. A veces, lo que parece el final es solo el principio disfrazado. Es extraño, pero cierto. Cuanto más parece desmoronarse todo por fuera, más silenciosamente construye Dios por dentro. Y quizá eso es exactamente lo que sientes ahora mismo. Como si la estructura que sostenía tu vida se estuviera desmoronando. La gente se ha alejado, las puertas se han cerrado, los planes se han desmoronado e incluso tu fe ha flaqueado. Pero lo que el ojo natural interpreta como pérdida, Dios lo ve como un espacio libre para empezar de nuevo. Porque hay momentos en los que Él necesita permitir que el terreno ceda, para que puedas dejar de construir sobre un terreno que nunca fue tuyo. Cuando todo parece fuera de control, es fácil creer que algo salió mal, que el cielo se ha quedado en silencio, que las promesas han fallado, pero en realidad el cielo se ha quedado en silencio, porque estaba trabajando donde no puedes verlo. Dios no construye sobre estructuras endebles, no construye sobre ilusiones, dependencias tóxicas ni zonas de confort que te paralizan.
Y cuando se da cuenta de que los cimientos de tu vida están comprometidos, no solo los remendará, sino que los derribará, los limpiará, cavará más profundo y pondrá unos nuevos cimientos, unos que no se tambaleen, unos que no se desmoronen con el viento, unos que resistan la próxima tormenta. Es difícil aceptar que, mientras lloramos por todo lo perdido, Dios celebra todo lo que nos arrebataron para dar paso a lo nuevo, porque ahora mismo el dolor habla más fuerte que la visión, el miedo grita más fuerte que la fe, pero ahí es donde entra la verdadera prueba: confiar cuando no se entiende, creer cuando no se ve, mantenerse firme cuando todo a nuestro alrededor se ha derrumbado. Y este mantenerse firme, incluso entre lágrimas, tiene un poder que ni siquiera podemos imaginar. Quizás no te des cuenta ahora, pero hay un movimiento tras bambalinas. El silencio de Dios es a menudo el sonido de la construcción espiritual que ocurre donde los ojos humanos no pueden ver. Él está alineando las piezas, eliminando lo superfluo, fortaleciendo lo esencial. Y cuando llegue el momento oportuno, comprenderás por qué todo tuvo que moverse. Tendrá sentido, tendrá propósito. Ninguna caída es en vano cuando Dios guía el camino. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reconocido la mano de Dios solo después de que todo ha pasado? ¿Cuántas veces lo que parecía un caos fue en realidad una liberación? ¿Cuántas veces lo que llamaste un fracaso fue Dios sacándote de algo que no apoyaba lo que Él quiere liberar sobre ti ahora? Él tiene una visión completa. Él ve lo que tú no ves y no permitirá que construyas castillos sobre arena movediza, aunque insistas en quedarte allí. Claro que duele, perder duele, cambiar duele, empezar de nuevo duele aún más, pero hay una diferencia entre el dolor con propósito y el dolor sin sentido, y lo que sientes ahora está lleno de propósito. Se está construyendo una estructura en tu alma, un cimiento sólido, basado en la verdad, la fe y la verdadera dependencia. Dios no solo quiere bendecirte, quiere que estés listo para soportar lo que vas a recibir. Y así, toca donde duele, quita donde creías que lo necesitabas, permite la sacudida, pero garantiza la reconstrucción. Hay una verdad oculta en cada momento de deconstrucción. Lo que se derrumba por fuera puede ser solo un reflejo de lo que se restaura por dentro. A veces, Él desmantela lo que construiste con tus propias manos para que puedas construir algo con las suyas, algo que perdure, algo que no solo contenga estructura, sino también identidad, algo que ya no dependa de apoyos emocionales, aprobaciones externas, ni logros fugaces. Esta etapa puede ser incómoda, pero también liberadora, porque cuanto más se descontrola todo, más te das cuenta de que tal vez nunca fue tu lugar, que insististe en encajar donde nunca debiste estar, y que la caída, por dolorosa que sea, puede ser la respuesta que buscabas, solo que llegó en forma de ruptura, en lugar de confirmación. Así que, si todo parece desmoronarse a tu alrededor, quizá no estés perdiendo, quizá te estén reposicionando, reorganizando, redirigiendo, y cuando todo esté en su sitio, no solo te levantarás, sino que caminarás con confianza, firmeza y claridad, porque ahora sabes dónde estás parado. Si esto tiene sentido para ti, si este momento parece estar desmoronándose algo por fuera, pero construyendo algo por dentro, escribe aquí en los comentarios: Dios está reconstruyendo mi fundamento. Porque a veces, con solo declarar esto, algo comienza a alinearse en nuestro interior, y lo que parecía una pérdida comienza a tener el nombre de renovación. Es cuando el polvo comienza a asentarse, que comienzan a aparecer nuevos cimientos. A veces, lo que Dios hace en ti es tan interno, tan silencioso y tan profundo, que incluso tú te preguntas si realmente está sucediendo algo. Porque lo que duele no siempre es visible. Hay sanidades que no se ven en las pruebas. Hay heridas que nadie puede ver, pero que moldean tu forma de pensar, sentir y reaccionar.
Y estas son precisamente las heridas que Dios está curando ahora, no en el exterior, sino en el centro de tu ser, en lo invisible, en lo oculto. Solo Él tiene acceso. ¿Conoces ese miedo inexplicable? Esa ansiedad que llega sin previo aviso, como una nube densa, incluso en días que parecían tranquilos. ¿Conoces esa ira que a veces aparece y te hace reaccionar de una forma que ni siquiera reconoces? ¿O esa duda silenciosa que, de vez en cuando, te susurra que tal vez no vas por buen camino? Ahí es donde Él está removiendo, en esas capas profundas, en esas trincheras emocionales que has aprendido a ocultar de los demás, e incluso de ti mismo. Dios no solo trabaja con la parte de ti que muestras en oración, trabaja con las partes que escondes incluso al orar. Va donde no dejas entrar a nadie, donde guardas viejos resentimientos, palabras que te marcaron, recuerdos que preferirías olvidar. Va tras bambalinas de tu alma, no para exponerte, sino para sanarte. Y la verdadera sanación comienza con la confrontación, no con gritos ni acusaciones, sino con verdades sutiles que Él revela con tanto amor que no te sientes culpable, sino liberado. Este proceso es íntimo, por eso se siente solo, se siente lento, pero solo se siente así, porque en tu interior muchas cosas ya se están reajustando. Tu forma de ver el mundo está cambiando, tu forma de lidiar con las presiones se está moldeando, tu sensibilidad espiritual se está restaurando, y todo esto sucede en silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio activo. Es como el proceso de sanación de una raíz cortada. Nadie lo ve, pero hay vida reorganizándose bajo tierra. Quizás te estás presionando demasiado por no reaccionar como quisieras, por seguir sintiendo cosas que crees que deberías haber superado, por tropezar con pensamientos que creías inexistentes. Pero Dios no te llamó a ser perfecto, te llamó a ser tratado. Y el tratamiento es continuo, va de capa en capa, de trauma en trauma, de emoción en emoción, y lo increíble es que lo hace con paciencia, con misericordia, con celo. Él sabe dónde tocar, sabe qué necesita romperse y qué necesita reconstruirse, y a menudo obra en áreas que ni siquiera sabías que afectaban tanto tu camino. ¿Conoces esa dificultad para confiar? Quizás sea reflejo de una antigua traición. ¿Conoces esa euforia que sientes todo el tiempo? Podría ser miedo a quedarte atrás. ¿Conoces esa necesidad de justificarte? Quizás provenga de un sentimiento de invalidez del pasado. Y todo esto ahora está saliendo a la superficie, no para hundirte, sino para liberarte. No tienes que comprender todos los detalles. Solo tienes que reconocer que el proceso ya ha comenzado, que algo está sucediendo incluso cuando no hay evidencia externa. Dios está obrando en tu mentalidad, en tus impulsos, en tus recuerdos. Él está purificando suave pero firmemente. Está eliminando los filtros que distorsionan tu visión de Él, de ti mismo y del mundo. Él te está quitando la carga de ser fuerte todo el tiempo. Te está enseñando a respirar, a confiar, a descansar en su cuidado. Es un tipo de transformación que no genera aplausos ni titulares, pero lo cambia todo, porque se refleja en tus reacciones, tus decisiones, tu silencio. Empiezas a encontrar paz donde antes solo sentías tensión. Empiezas a tener esperanza en áreas que parecían secas. Empiezas a verte con más compasión, no porque todo se haya resuelto, sino porque algo dentro de ti se ha reubicado. Y eso ya es un milagro. Si sientes que Dios se está moviendo en zonas internas que nadie más ve, si este proceso silencioso está sucediendo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: Él está tratando mi interior. Porque con solo reconocer esto, algo nuevo ya empieza a respirar dentro del alma. Y es en este tipo de silencio que las mayores revelaciones comienzan a surgir. Es curioso cómo crecemos creyendo que si Dios guarda silencio es porque algo salió mal. Parece que nos han condicionado a pensar que la ausencia de respuestas inmediatas significa abandono, o que el cielo se ha cerrado porque cometimos un error en algún momento del camino.
pero poco a poco, la vida nos enseña que hay un tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Un silencio que construye, que prepara el terreno antes de sembrar la semilla. Y es en este silencio, el que quizás estés experimentando ahora mismo, donde Dios obra con mayor intensidad. Quizás hayas orado con todas tus fuerzas, buscado señales, hecho preguntas sinceras, y aún así, nada, ninguna respuesta, ninguna señal clara, ningún cambio visible, solo vacío. Y en ese vacío, la sensación de que Dios ya no está tan cerca como antes. Pero ahí reside una de las mayores revelaciones del camino espiritual. El silencio de Dios no es un castigo, es una estrategia. Él no te ignora. Está forjando algo más grande, algo que requiere madurez, estabilidad emocional y un corazón verdaderamente disponible. El no de Dios, su espera o incluso su nada, a menudo son puertas disfrazadas de silencio. Y estas puertas no se cierran por casualidad. A veces te impiden cruzar demasiado pronto, porque lo que Dios construye con propósito requiere tiempo, orden y solidez. Y si Él te permitiera recibir lo que pediste mientras aún estabas desequilibrado por dentro, no sería un regalo, sino una carga. Sería una responsabilidad sin estructura. Sería un logro sin sabiduría. Y eso no sostiene a nadie. El silencio es el lugar donde crecen las raíces, donde la fe se pone a prueba, donde la confianza no depende de la emoción, sino de la convicción, donde tu decisión de seguir caminando, incluso sin ver, vuelve más fuerte que el deseo de controlarlo todo. Y es en este terreno donde parece que nada sucede, donde se construyen las mayores obras espirituales. Dios no trabaja para impresionar, trabaja para transformar, y la verdadera transformación, la que toca el alma y cambia el rumbo de la vida, no ocurre entre aplausos, sino en secreto. Sucede cuando nadie ve, cuando ni siquiera puedes ver que algo está cambiando, pero lo está. Solo lo verás más tarde, cuando todo encaje, cuando el peso ya no tenga sentido, cuando el dolor que parecía insoportable se convierta en madurez. Cuando te mires al espejo y te des cuenta de que, aunque hayas pasado por el valle, ya no eres la misma persona que entró. Es en este punto que comprendemos que el silencio de Dios fue una respuesta desde el principio, que no habló porque quería que escucharas algo más que su voz. Quería que sintieras su presencia sin necesidad de pruebas. Quería que confiaras en el proceso incluso cuando no entendías el guión. Y esto no es una prueba cruel. Esto es construir una fe verdadera. Una fe que se mantiene firme incluso sin confirmaciones diarias. Una fe que camina incluso sin un mapa. Una fe que decide creer incluso cuando todo dice lo contrario. Y si observas con más atención, quizá te des cuenta de que este silencio te hizo profundizar. Te obligó a mirar hacia adentro, a lidiar con sentimientos no resueltos, a dejar de externalizar tus decisiones y finalmente afrontar tus propias decisiones. Dios usó este tiempo sin respuestas para fortalecer tu identidad, redefinir tu valor y enseñarte que la paz no depende de las circunstancias, depende de tu posicionamiento interior, depende de tus cimientos. Así que si sientes que vives en este silencio, no te culpes, no desesperes y sobre todo, no lo interpretes como rechazo, porque este silencio tiene más presencia de la que imaginas. A veces es en el eco de la nada donde Él lo revela todo. Y cuando sales de este lugar, no te vas con más ruido, sino con más claridad. Entiendes lo que realmente vale. Dejas de perseguir voces externas y empiezas a reconocer la dirección que viene de dentro. El silencio, la mayoría de las veces, no es la ausencia de Dios. Es simplemente el momento en que Él decidió dejarte crecer, madurar, forjarte. Es cuando te da herramientas, no respuestas. Es cuando te enseña a construir con cimientos sólidos, sin prisas. Y esta construcción te prepara para aferrarte firmemente a aquello que antes solo desde lejos.
Si esto habla de lo que has estado experimentando, si este silencio te ha hecho mirar más profundamente hacia adentro, escribe aquí en los comentarios. Él estaba construyendo en silencio, porque hay ciertas cosas que solo toman forma cuando reconocemos que incluso lo que parece ausencia es cuidado, y es precisamente en este reconocimiento silencioso que nuevos caminos comienzan a revelarse. Puede que no te des cuenta ahora, pero algo se mueve dentro de ti, algo que quizá ni siquiera sepas cómo nombrar. Un alivio que llega lentamente, un suspiro diferente, una sensación de que algo se ha soltado en tu interior. Y no es solo emoción ni coincidencia, hay algo que se está desbloqueando en este preciso instante, porque cuando la verdad encuentra espacio en un corazón cansado, el cielo responde. Cuando escuchas con sinceridad, incluso en silencio, algo espiritual se realinea sin que tengas que forzarlo. Lo que estaba atascado empieza a ceder. Lo que parecía distante empieza a acercarse. Lo que parecía perdido empieza a reposicionarse. Dios conoce el ritmo de tu alma. Sabe el momento oportuno para revelártelo, el momento oportuno para atraerte, el momento oportuno para activar lo que estaba latente. Y ahora, mientras escuchas cada palabra, mientras tu corazón absorbe este momento como quien encuentra agua en medio del desierto, este Dios que nunca te abandonó, incluso cuando todo parecía decir lo contrario, está activando áreas de tu vida que estaban paralizadas. Lugares internos que quizás incluso habías olvidado, enterrado, ignorado para protegerte, pero Él no los olvidó, los conservó y ahora ha decidido reabrirlos, porque no es casualidad que hayas llegado aquí, no es una distracción, no es un video cualquiera, es una visita del cielo, un ajuste sutil que empieza por dentro y se desborda. ¿Sabes cuando intentas cambiar algo por fuera pero nada parece funcionar? Es porque hay realidades espirituales que solo se mueven cuando algo se desbloquea internamente. Y hoy, por simple que parezca, eso es exactamente lo que empezó a suceder. Escuchaste, sentiste, y en tu espíritu, aunque en silencio, respondiste. Esa respuesta, que pudo haber llegado en forma de un pensamiento, una lágrima, un escalofrío o incluso un suspiro, fue suficiente para desencadenar lo que se estaba reteniendo. Hay promesas que no se cancelaron, solo esperaban a que tu corazón estuviera listo. Hay respuestas que no se negaron, solo se estaban madurando. Y este momento marca el comienzo de una nueva percepción espiritual sobre todo esto. Por eso sientes esta calidez, este peso que se te quita de encima, este pequeño rayo de esperanza que resurge incluso después de tanto tiempo. Porque la liberación está sucediendo. Cosas que antes parecían lejanas, ahora se acercan con mayor facilidad, porque Dios está despejando los bloqueos, está derribando los muros, está sacando de dentro lo que el miedo intentaba sofocar. Y el impacto de esto no se detendrá aquí. Seguirás notando las reacciones de esta liberación en tus pensamientos, en tus decisiones, en la forma en que ves viejas situaciones con nuevos ojos. Es curioso cómo un simple momento puede ser tan decisivo, cómo escuchar algo en el momento oportuno puede romper cadenas que parecían eternas. Y todo esto está sucediendo ahora. No necesitas sentir algo grandioso para saber que un cambio ha comenzado. No todo cambio empieza con un terremoto. A veces empieza con silencio, pero termina con liberación. Y esta liberación ya fluye, sin fanfarrias, sin esfuerzo. Simplemente sucede como alguien que llega y empieza a ajustar todo en tu interior, sin prisas, pero con precisión. Esta es la parte donde te das cuenta de que ya no eres el mismo, que aunque el panorama exterior aún no ha cambiado, la forma en que sientes todo por dentro ya es diferente. Hay más ligereza, más claridad, más espacio para que entren cosas nuevas, porque lo que te retenía ya ha empezado a salir y lo que está atascado ya ha empezado a soltarse. Si sientes esto, si este desbloqueo silencioso ha comenzado a resonar dentro de ti, escribe en los comentarios: algo se ha liberado dentro de mí.
no como alguien que hace alguna declaración, sino como alguien que confirma con fe lo que el cielo ya ha iniciado. Y es en este punto donde el alma respira, que los caminos comienzan a abrirse. Hay historias que leemos en la Biblia, y si prestas atención, te darás cuenta de que muchas de ellas surgieron justo en el momento en que todo parecía perdido. No fueron historias que empezaron bien y siguieron creciendo en línea recta. Al contrario, las historias más poderosas surgieron de encuentros inesperados, momentos de extremo dolor, decisiones que solo se podían tomar después de que el alma se desgarrara. Porque es en ese momento, cuando piensas en rendirte, que el cielo susurra algo que lo cambia todo. Y no es un grito, no es una explosión, es una voz firme y serena que atraviesa la confusión y realinea lo que casi cedía al agotamiento. Piensa en Elías, por ejemplo, un profeta con una voz ardiente que se enfrentó a reyes, que vio milagros ante sus propios ojos. Y sin embargo, hubo un momento en que se acostó bajo un árbol y dijo: «Basta, Dios, quítame la vida». Su alma estaba agotada, su corazón estaba abrumado, pero justo en ese momento, cuando creyó que había llegado el fin, Dios le envió sustento. Un ángel apareció con comida y agua, y más que eso, apareció con su presencia. Elías se fortaleció allí, no solo en cuerpo, sino también en espíritu, porque escuchar la voz de Dios en el punto más bajo es como reconstruir tus estructuras desde dentro, una por una. También está la historia de Pedro. Había caminado con Jesús, visto milagros, experimentado la gloria de Dios en persona, pero bajo presión lo negó, no una ni dos, sino 3 veces, y después de eso lloró amargamente. Todo en él le decía que este era el fin, que había fracasado, que no era digno de cuando continuar. Jesús resucitó, se propuso buscar a Pedro, y no para señalar su error, sino para restaurarlo. Jesús lo miró y le preguntó: ¿me amas? Y fue esta pregunta, repetida 3 veces, la que sanó las 3 negaciones. Pedro no solo fue restaurado, sino llamado a liderar, y el punto de inflexión llegó cuando escuchó de nuevo la voz del Maestro, una voz que no juzgaba, sino que lo realineaba. Ahora veamos a Job, un hombre íntegro que lo perdió todo: familia, salud, reputación, posesiones, todo. Y sin embargo, entre el polvo y las cenizas, se atrevió a seguir dialogando con Dios. Cuestionó, lloró, guardó silencio, pero permaneció. Y cuando Dios finalmente habló, no lo hizo con explicaciones humanas, sino con profundas revelaciones. Job comprendió que lo que necesitaba no eran respuestas, sino una nueva visión. Y fue a partir de ese encuentro con la voz de Dios que todo comenzó a restaurarse. Pero no se trata solo de personajes bíblicos. Hoy, aquí, hay personas comunes que han experimentado nuevos comienzos extraordinarios tras una caricia, una frase, una palabra que llegó en el momento justo. Personas que estaban decididas a renunciar a todo, a su fe, a su vida, a sus sueños, y que escucharon, en medio del caos, esa frase silenciosa que vino directamente del cielo: aún no ha terminado. Eso es todo. A veces solo necesitas saber que aún no ha terminado, que hay algo más esperándote. Y esa certeza, cuando viene de Dios, cambia por completo el curso de la historia. Hay quienes respiraron de nuevo tras escuchar esto. Hay quienes recompusieron su alma y empezaron de nuevo, no porque se hicieran más fuertes, sino porque comprendieron que no necesitaban tener todas las respuestas para seguir adelante. Solo había que seguir escuchando. Así es como se cambia, no en fiestas, sino en habitaciones silenciosas, en lágrimas solitarias, en momentos en que el corazón se abre, incluso cuando duele. Y por eso hoy, con solo estar aquí, algo ya se está reposicionando en ti. Porque testimonios como este no son solo para recordar, son un anticipo de lo que Dios puede y hará en tu camino. Si te encuentras en ese punto donde todo parece haber perdido su sentido, quizás este sea precisamente el momento en que Él eligió hablarte.
Quizás este minuto sea el comienzo de tu propio testimonio. Si esta parte del video te despertó un recuerdo, un momento de encuentro con Dios, o si crees que este será el comienzo de algo nuevo, escribe aquí en los comentarios: Dios está cambiando mi historia, porque los testimonios no son el final, son una señal de que hay más, y es en esto más que el cielo comienza a moverse. Algunos cambios en la vida no ocurren porque el escenario haya cambiado, sino porque tú has cambiado dentro de ese mismo escenario. Hay momentos en que Dios no te quita el lugar, sino que te transforma a medida que lo recorres. Y por eso esta frase tiene un poder tan profundo. Volverás al mismo lugar, pero no volverás igual, porque algo dentro de ti ya se ha reposicionado, ya ha madurado, ya se ha ajustado para que ahora, al pisar el mismo suelo, camines de manera diferente. Piensen en José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por aquel en quien más confiaba. Sufrió injusticias, cadenas, humillaciones y largos silencios. Pero cuando Dios decidió cambiar el curso de la situación, José no regresó como esclavo, regresó como autoridad. Egipto era el mismo lugar. Sus hermanos eran los mismos, pero él ya no era el mismo hombre. Lo que una vez le dolió, ahora servía de testimonio. Lo que una vez pareció un revés, ahora se reveló como parte del plan. Y lo más impactante es que muchas veces Dios no cambia el escenario precisamente porque quiera que regreses a ese lugar, sino con una nueva mentalidad, porque ahora ves con otros ojos. Reaccionas con una actitud diferente, escuchas con más madurez, y eso es lo que transforma los entornos: tu presencia sanada, tu espíritu renovado, tu perspectiva sanada. Puede que tengas que lidiar con las mismas personas, los mismos compromisos, los mismos desafíos, pero cuando tu ser interior sana, la forma en que te posicionas en tu interior lo cambia todo. Y lo que antes te consumía ahora te fortalece. Lo que antes te sacudía ahora te impulsa hacia adelante. Porque cuando Dios conmueve tu corazón, no solo sana heridas, te prepara para permanecer en lugares donde antes solo sobrevivías. Quizás regreses al mismo trabajo, a la misma ciudad, a la misma rutina. Pero hay una diferencia. Llevas marcas que se han convertido en madurez. Llevas silencios que se han convertido en sabiduría. Llevas caídas que te enseñaron a levantarte sin depender de la aprobación. Y esto tiene un impacto directo en las decisiones que tomarás de ahora en adelante. La verdad oculta es que la verdadera transformación no ocurre cuando todo cambia a tu alrededor, sino cuando cambias por dentro y regresas a los mismos lugares como alguien más completo, más consciente, más ligero. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo. Dios no solo te está sacando de una fase, te está impulsando de vuelta al punto de partida para mostrarte que ya no eres quien eras antes. Regresarás con más discernimiento, verás lo que antes ignorabas, notarás a personas que siempre han estado cerca, pero que ahora revelan intenciones ocultas. Sentirás que algunas puertas ya no son tuyas y que algunas conversaciones ya no te pertenecen. Esto no es orgullo, es claridad. Es Dios mostrándote lo que se ha sanado, lo que se ha transformado en ti. Y cuando regreses, no necesitas anunciar tu cambio. Tu presencia hablará por sí sola. Tu paz se sentirá. Tu equilibrio impactará. Tu firmeza protegerá. Y comprenderás que el mismo lugar donde lloraste, caíste, casi te rindiste, ahora se convierte en el escenario de tu nuevo tiempo. No porque el entorno haya cambiado, sino porque regresaste diferente. Y eso es lo más hermoso de todo. Darte cuenta de que el viaje no fue una pérdida, fue una construcción. Y ahora, lo que una vez te hirió ya no tiene el mismo efecto. Lo que una vez fue tu debilidad, ahora se convierte en un punto de referencia para tu fortaleza. Volverás al mismo lugar, sí, pero con un espíritu diferente, con una visión diferente, con una estructura interna diferente.
Si sientes que estás viviendo este regreso con una nueva perspectiva, escribe en los comentarios: no volveré igual, porque a veces, con solo declarar esta verdad con voz firme, el alma entera entiende que la estación ha cambiado y que finalmente estás listo para vivir lo que solo un corazón sanado puede sostener. Y es en este retorno silencioso que el nuevo tiempo comienza a establecerse. Quizás no te hayas dado cuenta, pero el minuto que acabas de pasar aquí no fue un minuto cualquiera, fue un tiempo de separación, una ruptura entre el cansancio y la restauración, entre la duda y la claridad, entre el dolor y la promesa. Fue un soplo de eternidad en tu rutina, un encuentro entre lo que creías terminado y lo que Dios apenas está comenzando, porque hay palabras que no se dicen sin más, sino que se liberan con un propósito, y la que acabas de escuchar lleva consigo algo diferente, lleva consigo destino, lleva consigo alineación, lleva consigo presencia. Ese momento con Dios quizá no haya cambiado todas las circunstancias externas, pero sí cambió por completo algo en nuestro interior. Y eso, a los ojos del cielo, es más que suficiente, porque cuando el corazón cambia de lugar, todo lo demás empieza a moverse. Lo que era un peso se convierte en un impulso, lo que era un obstáculo se disuelve en revelación. Lo que era miedo pierde su fuerza ante la convicción de que algo mayor lo guía todo. Y esta convicción no vino de afuera, surgió de dentro, porque ahora hay una certeza: saldrás más fuerte, más limpio, más ligero y más lleno de gloria. Esta no es una frase bonita para emocionarte, es una verdad profética, una declaración espiritual que se cumple cuando encuentra un corazón dispuesto. Porque Dios no trabaja con gafas, trabaja con entrega, y quienes se entregan de verdad experimentan una presencia que no se desvanece con el tiempo. Ese minuto puede haber sido breve, pero resonará eternamente en tu espíritu. Seguirá resonando en decisiones futuras, en días difíciles, en momentos de cansancio, en etapas donde todo parece incierto de nuevo. Lo recordarás, y cuando lo recuerdes, te darás cuenta de que fue un punto de inflexión, una división silenciosa entre el antes y el después. No te vas de la misma manera que entraste. Tu mente está más ligera, tu espíritu está más alineado, tu respiración es más profunda. Esto no es una sugerencia ni un truco emocional. Esto es lo que sucede cuando la verdad toca las partes correctas, cuando la palabra llega en el momento preciso, cuando el cielo encuentra espacio y responde lenta pero precisamente. Dios no te trajo aquí para que te emociones, te trajo aquí para posicionarte, para recordarte que, incluso en los días en que todo parece confuso, Él sigue siendo la referencia. Y aunque no sepas a dónde ir, Él ya está en el camino esperando tu llegada. Y lo que es más, Él no espera que vengas perfecto ni con todo resuelto. Solo espera que vengas dispuesto a ser guiado, tratado y sanado. Y es en este espacio de sinceridad donde Él habita, porque donde das lo poco, es donde Él revela lo mucho. Esta gloria que ahora llevas no es ruidosa, no necesita ser vista por todos. Pero se manifestará en tus conversaciones, en tus decisiones, en tu silencio. Aparecerá en tu firmeza ante situaciones que antes te conmovieron. Rebosará de paz cuando todo parezca querer desestabilizarte. Te recordará a cada paso que no estás solo, que hay una voz que aún te guía, que hay una promesa que sigue vigente, que hay un Dios que sigue en movimiento. Si en este momento reconoces que esta presencia tocó algo en ti de una manera indescriptible, pero que tu alma comprendió, escribe aquí en los comentarios: este momento resonará en mí. Porque hay frases que no solo cierran un momento, liberan el siguiente. Y es en ese punto exacto entre lo que sentiste y lo que aún estás por experimentar, que algo más grande comienza a cumplirse. Y si después de todo lo que has sentido, pensado y experimentado en estos últimos minutos, algo en ti está más tranquilo, más claro, más seguro, es porque esta palabra realmente te encontró.
no solo te llegó al oído, sino que tocó lo más recóndito de tu corazón, aquello que no siempre muestras. A veces, lo que necesitamos no son muchas horas de explicación, sino un momento de presencia, un momento de verdad, una simple pausa, pero llena de revelación. Y si este momento provocó algo en ti, un suspiro de alivio, una lágrima que cayó sin explicación, o simplemente ese silencio lleno de significado, entonces sí, este minuto fue para ti, porque cuando Dios habla, no desperdicia palabras, da dirección, crea impacto, despierta lo latente y organiza lo que parecía perdido. Y si has llegado hasta aquí y has sentido esta organización interior, esta sensación de reencuentro con algo sagrado que quizás estaba distante, entonces esto no fue solo un contenido más, fue un recordatorio directo del cielo. Eres visto, eres cuidado, eres recordado. Dios todavía tiene el control y aún tiene planes para ti. Este momento fue una llave, una apertura, un realineamiento. Y lo que Él comenzó ahora no se detendrá aquí, porque cuando Él comienza, Él sostiene. Y cuando Él sostiene, nadie puede derribarlo. Las respuestas que buscabas quizá no llegaron de golpe, pero la paz que recibiste es señal de que la respuesta ya está en camino. Y más aún, ya te estás convirtiendo en la respuesta a situaciones que antes te paralizaban. Entonces, si sientes que este contenido fue parte de un movimiento más grande dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: este minuto fue para mí. A veces, solo esta simple frase es suficiente para establecer una verdad en el corazón. Y cuando esta verdad se establece, aparece el siguiente paso. Y es precisamente en el siguiente paso que el viaje continúa revelando todo lo que fue profetizado sobre ti. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior entendió cada palabra. Y eso ya dice mucho de lo que Dios está haciendo en ti. Así que, si este mensaje te conmovió, si te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo. Este mensaje era para mí. Leí todo con atención. Tu participación es parte vital de este camino. Si quieres seguir recibiendo este tipo de palabras que fortalecen, sanan y reposicionan, suscríbete al canal. Esto ayuda a que este contenido siga llegando a corazones que también necesitan este cuidado. Y, por supuesto, dale a me gusta, porque demuestra que estamos conectados por el mismo propósito. Aquí hay un video que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue mi cuenta. Te sentará bien.